Yo quisiera preguntarles por los hechos que pues han ocurrido últimamente y que pues tienen que ver con el departamento de Bogotá, de Boyacá. Entre esos, pues la muerte de un esmeraldero, y entre otros títulos, muy importante en Colombia, en el departamento, como es Pedro Pechuga. También pues vemos a representantes del gobierno nacional oriundos del departamento como Sandra Ortiz, entre otros, envueltos en distintos escándalos de corrupción. Y yo quisiera preguntarles, si quieren, iniciamos con el diputado Carlos. ¿Cómo está Boyacá en este momento después de estos meses que han transcurrido estos hechos y por supuesto pues estas denuncias que usted mismo también ha realizado? Pues bien, desde la Asamblea lo que hemos estado enterándonos y como que cada vez más investigando y profundizando sobre algunos temas, pues dentro de todo nos hemos enterado de, eh, la verdad, sobre el señor, el esmeraldero que usted menciona, lo he escuchado relacionado con un tema en Paipa, con un tema de una compra de un predio que era público y que hoy en día pertenecía a él, pues él ya no, él ya falleció, pero ese tema también es de investigación porque ese era un lote que pertenecía, si no estoy mal, a la S Salud de Paipa y terminó en manos de él, muy bien ubicado, eh, y seguramente que el precio no fue el precio que comercialmente se está manejando allí en ese sector. Pero la verdad no estoy muy enterado, pero lo escuché relacionado con ese tema en Paipa. Y al igual que lo que nosotros hemos venido haciendo en la Asamblea con las denuncias específicas allí en el Lago de Tota, hemos escuchado casos similares que están pasando en Tópaga, que pasaron en Sutamarchán, que pasaron en Paipa, que pasaron en la Serranía de las Quinchas, en el occidente. Es decir, muchas cosas que nos llaman la atención que están pasando en el departamento, que quizás tengan denuncias, pero que no ha sucedido nada y no hemos visto como que el resultado de esas investigaciones en los entes de control de nuestro departamento. Eso está claro, eso lo sabemos en la Asamblea, los diputados tenemos conocimiento de esas cosas que están sucediendo y pues en nuestra función de control vamos a seguir indagando y vamos a seguir avanzando, que seguramente será otra página diferente de la que vamos a tratar allí con el tema de la cuenca del Lago de Tota. Señor David, ¿cómo está en este momento el departamento de Boyacá después de todos estos hechos, incluyendo pues uno traumático no solo para los boyacenses, sino en todo el país, como la muerte de Pedro Pechuga? Pues Julián, la muerte de Pedro Pechuga y todo lo que se ha dicho en relación a él, Sandra Ortiz, todos los escándalos que muchos políticos en Boyacá se ha expresado en medios de comunicación, es apenas la cabeza, digamos, del iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Hay cosas muy complejas que son importantes para que el pueblo colombiano lo sepa, especialmente que cada día la gente ya, como lo dijo en algún momento Andrés Hidalgo, secretario de la Transparencia, tienen miedo, pero han perdido ese miedo y se han empezado a hacer las denuncias. Consideramos que cada día van a haber más denuncias. Hemos venido en un proceso de periodistas que están aquí, como Daniel Mejía Lozano, ustedes que nos han abierto los micrófonos para contarle al pueblo colombiano cómo es que se están o se han venido hurtando los recursos públicos, cómo es que utilizan el poder para hacerse a propiedades de manera ilegal, cómo utilizan los planes de ordenamiento territoriales para cambiarles el uso de suelo a las propiedades y luego hacer que se conviertan en propiedades más costosas, la compra de propiedades por parte de funcionarios que no tienen el dinero ni no tendrían por qué tenerlo y resultan con propiedades muy costosas en Bogotá, en Cartagena. Ya más adelante vamos a explicar un poco sobre ese detalle, pero consideramos que, a diferencia de Andrés Hidalgo, el pueblo boyacense ha perdido el miedo. Hoy la gente está denunciando, nosotros somos instrumento, nuestros amigos, los periodistas, en esas denuncias que van a continuar, Julián. Bueno, y por supuesto a nuestro compañero Daniel Mejía, quien tiene el departamento de Boyacá muy plasmado, que lo sigue de cerca a pesar pues de estar en otro país. Pues yo sí quisiera preguntarle cómo está Boyacá, qué ha acontecido en Boyacá en estos últimos meses y por supuesto si nos puede dar una radiografía a grandes rasgos de lo que está sucediendo en este importante departamento. Gracias, Julián. Y bueno, saludando, por supuesto, a
el diputado Carlos Torres, también saludando a David, que es, digamos, un veedor de gran relevancia, una fuente importante que ha generado un trabajo para la transparencia fundamental en Boyacá. Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechugas, fue asesinado el 7 de agosto en una de sus propiedades en el norte de Bogotá. En junio y octubre del año 2023, según informó la cadena radial Blue Radio, Pedro Pechugas realizó varias visitas a la Casa de Nariño. De acuerdo con el reporte, el ingreso lo autorizó la comunicadora social boyacense Lina Ortiz, ella muy cercana, por supuesto, a Sandra Ortiz. Estos ingresos de Pedro Pechugas al Palacio sería para reunirse con Sandra Ortiz. La resolución del 7 de enero del 2022 de la S. San Vicente de Paúl de Paipa, Boyacá, aprobó la oferta de Pedro Pechugas de pagar 812 millones de pesos por el lote La Esmeralda y por el lote San Luis, 275 millones de pesos. Como el valor del lote era más bajo que lo que realmente se buscaba en el negocio, Juan Sebastián Aguilar, es decir, Pedro Pechugas, hizo la propuesta de incrementar 500.000 pesos en cada uno de los lotes para quedarse con estos dos lotes. Así, Pedro Pechugas, quien fue el jefe de seguridad de Víctor Carranza, gran amigo del expresidente Juan Manuel Santos, y además contándoles a todos los televidentes que hoy Esteban Saltos, este delfín político, es quien maneja este gran emporio de la empresa de las minas de Muso del señor Víctor Carranza. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito en este tema. El señor Pedro Pechugas se quedó con estos lotes de Paipa, que eran lotes que le pertenecían al municipio de Paipa y que, de acuerdo al Consejo Municipal de Paipa, al acuerdo 028 del 28 de noviembre del año 2019, estos lotes iban a ser entregados a la comunidad para generar allí unos parques, unos espacios para la cultura, la cultura y para además para la integración de la comunidad rural. Pues todos estos lotes quedaron en manos del señor Pedro Pechugas, que fue asesinado en extrañas circunstancias en Bogotá, y aparte de esto, el señor Pedro Pechugas, con su empresa de seguridad, contrató con el hospital con el hospital de Sogamoso, con el hospital de Duitama, con la S de Duitama, también con la de Chiquinquirá, y en estos contratos jugosos, solo en Chiquinquirá, por ejemplo, el contrato de 842.640.000 pesos con la alcaldía de Chiquinquirá, pues su empresa de seguridad se veía lucrada. También con la gobernación de Boyacá, con el Instituto de Tránsito de Boyacá, la empresa de seguridad de Pedro Pechugas tuvo varios contratos. De esta forma, pues nos encontramos en un escenario donde el señor Pedro Pechugas, jefe de seguridad de Víctor Carranza, un gran empresario que además de hacer negocios, de comprar previos que pertenecían en este caso a la alcaldía de Paipa, era quien tenía la empresa de seguridad que provee de servicios a la gobernación de Boyacá y también a las S de distintas ciudades del departamento. El señor es asesinado y el odontólogo Jesús Francisco Pertús González, quien se posesionó como secretario de Salud de Boyacá en el primer gobierno de Carlos Amaya, cargo en el cual estuvo durante 3 años y medio. Luego llegó al Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, donde hizo los negocios con alias Pedro Pechugas, y ahora es el director el gerente del Hospital San Rafael de Tunja. Sin duda, pues este señor, el odontólogo Germán Francisco Pertús González, tiene muy claro cuáles eran los intereses que existían de parte de la gobernación de Boyacá, el no permitir que este predio se utilizara para los campesinos de Paipa y para la comunidad de Paipa, y que fuera entregado al señor Pedro Pechugas, que por supuesto era muy cercano al señor Carlos Amaya, a Sandra Ortiz y a todo este movimiento político del Partido Verde. Bueno, después de conocer todo este contexto que nos da nuestro compañero Daniel Mejía, pues cabe mencionar algo de lo que vamos a hablar enseguida con David Alejandro Ávila, que es el representante legal de
colombianos y es quien ha llevado a escenarios de opinión pública una serie de denuncias y de irregularidades en distintos ámbitos que por supuesto involucran a la gobernación de Boyacá. Y hubo un escenario particular este año, en abril y en mayo, una audiencia que se convocó con el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, y yo quiero que usted nos cuente, David, a nosotros y a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros, cómo fue este espacio de audiencia con el secretario de Transparencia, cómo les fue, qué particularidades existieron en ese proceso de diálogo, de denuncia, porque tenemos conocimiento que era un espacio para contarle a este secretario algunos aspectos de irregularidades al respecto del funcionamiento de algunos entes en la gobernación de Boyacá. Sí, así es. En el mes de abril se convocó la primera audiencia de la Mesa de Anticorrupción de Boyacá. Pues en ese espacio mucha gente no quiso presentar la denuncia pública porque tenían miedo. Se presentaron unas denuncias muy importantes. De eso surge una nueva audiencia que se concretó más. En esa segunda audiencia participaron la Fiscalía, la Contraloría, todas las CIAs en representación en el departamento, y la gente llegó, la ciudadanía, a hacer otras denuncias. Allí se presentó inicialmente la primera del tema del volteo de tierras. Es una de muchas denuncias que se han venido presentando en el departamento. Otra importante de las denuncias que se han hecho es cómo funcionarios públicos de manera irregular, y le preguntamos a la Fiscalía cómo es que llegan a tener tantas propiedades. Ahora Daniel Mejía hablaba sobre Germán Francisco Pertús. Nosotros entramos a Notaría de Registro con la cédula de este funcionario, que es el gerente del Hospital Universitario de Tunja, y le encontramos 5 propiedades. Luego fuimos a otro funcionario que es Lifan Mauricio Camacho, otro gerente del Hospital de Sogamoso, y le encontramos 6 propiedades. Luego llegamos al quien fuera el gerente de la licorera de Boyacá y secretario de la STIC y director de la Cámara de Comercio, que también tiene diferentes escándalos por corrupción, y le encontramos a 14 propiedades. Propiedades que están ubicadas en Santa Marta, Bogotá, en el norte de Bogotá, en Tunja. Y finalmente encontramos que el señor exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, tiene 14 propiedades a nombre de él. Esto, digamos, nos hace ver que de manera sin ninguna vergüenza ya ponen las propiedades a nombre de ellos. Ya no solamente hay testaferrato, David, sino que además... David, perdón, una pausa ahí. Me gustaría preguntarle, David, de las 14 propiedades que se encuentran del exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, ¿de qué tipo de propiedades estamos hablando y de qué montos? Porque puede tener propiedades de 5 millones, de 10 millones, y pueden sumar a 14 propiedades. ¿O son propiedades millonarias y dónde están ubicadas? Bueno, las del señor exgobernador Ramiro Barragán, hay una particularidad, es que le encontramos a un hermano que también tiene otras propiedades, 7 propiedades más. Entre él y el hermano son 21 propiedades. Las propiedades que tienen a su nombre están ubicadas en Sogamoso, en el norte de Bogotá, especialmente, y básicamente son esas. Norte de Bogotá. ¿De qué montos estamos hablando? Sí, son inmuebles. Son inmuebles de que aproximadamente evaluadas en qué monto. Bueno, yo creería que una propiedad en el norte de Bogotá no dejaría de costar 200 millones de pesos mínimo. Y hay fincas que están ubicadas en Santander con grandes extensiones. Es decir, es mucho. No hay una cifra puntual de las propiedades. No hay un avalúo ni una cifra puntual para poder hablar de un posible enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Bueno, frente a eso, pues nosotros pusimos en conocimiento en esa segunda audiencia con las CIAs y la Secretaría de Transparencia para que ellos hagan la investigación. ¿Cuánto puede costar cada propiedad y cómo las obtuvieron? Pero queremos contarles que pues no hemos hecho nosotros ese avalúo porque además cuesta un dinero sacar esos certificados y evaluarlos. ¿Qué se hizo en esa audiencia? Le pedimos a la Fiscalía que investigara, y al día de hoy, después de varios meses, no ha ocurrido nada. No solamente fue Barragán, los exsecretarios, sino, por ejemplo, un exalcalde de la ciudad de Tunja, que hoy es magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien es el que vigila a los abogados, jueces y fiscales. Y también de manera, digamos, inesperada, también tiene otras propiedades, entre esas 2 fincas en Yopal.
Es decir, esto del tema de las propiedades de funcionarios públicos en el departamento de Boyacá no tiene presentación. Y uno se pregunta, y le preguntamos a la Fiscalía cómo es posible que ellos, sin ser unos empresarios importantes, sin tener, digamos, una familia renombrada, ¿cómo obtienen tantas propiedades? Y volvemos de manera pública y le preguntamos, señora Fiscalía, ¿por qué no han iniciado una investigación? Para saber definitivamente por qué tienen estas propiedades. Eso hizo parte de la presentación que hicimos, entre otras cosas. Otra cosa que empezamos a ver, que lo expone el diputado Carlos, es que hay un vuelto de tierras grandísimo. Hace poco conocimos del presidente de la Agencia Nacional de Minas que le entregan a unos mineros ilegales unas propiedades para su explotación minera de la empresa Acerías Paz del Río. No es público, él lo mencionó, pero no hay medio de comunicación que cuente esa historia, que es algo muy similar a lo que ha pasado con el contrato o las escrituras a nombre de la señora Anginantalí Caro, que es pues la funcionaria de Corpo Boyacá y muy cercana pues al exdirector de Corpo Boyacá, ¿no? Y hay que contextualizar, Daniel, es que estas personas todas llegan a esos cargos por una puja política que la tiene en este momento ganada el Partido Verde, con el apoyo de este señor Pedro Pechuga, quien a todas luces todo el mundo conoce que era el financiador de las campañas del Partido Verde y otros partidos. ¿Cómo competir en política cualquier otro ciudadano contra esa financiación? Una financiación que se ha logrado pues adquiriendo propiedades a precio de huevo y vendiéndolas más costosas. Eso es, digamos, un panorama que hemos expuesto y que ahora exponemos en el Tercer Canal. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.